Hola, hola. Ahora sí. ¿Cómo va? Bien. ¿Nos escuchás? Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Hemos atravesado los impedimenti. Qué bueno, qué bueno. Estábamos acá hablando del ensayo, de hecho. O sea, y bueno, también en la espera, digamos, pero no sé si. Justamente Humberto estaba diciendo algo que, por ahí, si querés, Humberto, retomarlo para directamente arrancar por ahí. ¿Qué te parece? Vale. Lo que estabas comentando, Humberto. No recuerdo que... Bueno, está bien. Hace tanto tiempo. No, estábamos... hola, estábamos leyendo dos artículos, dos trabajos del Lezama, y uno era la de la corona. Corona del informe. Corona del informe. Coronavirus. Y después sobre... El otro era sobre Artaud y el Peugeot. Surgieron muchas cuestiones ahí con respecto a la lectura de tu texto, que a mí me sirvió mucho porque justamente venía con estas dos lecturas que para mí eran vías paralelas y de repente encontré a alguien que estaba también planteando este barroco de vía Sarduy, giro lingüístico, y el barroco vía Deleuze, Leinis, Liege y todo eso. Y me resonaba mucho en esos textos esas ideas latentes con respecto al acontecimiento. Por ejemplo, en una parte dice Lezama que la forma es el momento. Habla de la forma es el momento eficaz para la captación del movimiento. No habla de acontecimiento. Dije, pero qué linda síntesis lo que es acontecimiento. Sí. Cuando se trata de toda la materialidad, se trata de todo lo que es estas serialidades, de todo lo que es las series que van convergiendo para formar una, ¿cómo se puede decir? Una singularidad, que en ese momento va pasando incesantemente y va formando después otras singularidades. Y después también pasa con otra parte donde en Artaud y Peugeot habla Lezama, donde comenta que piensa como un ángel y siente como un vegetal. Y entonces también ahí aparecía esta imagen de la casa barroca, los dos pisos, el alma sensible, el alma que piensa, porque la mónada es sin ventanas, todo esto, y la parte de la materia que es la parte sensible. En esas cosas estábamos charlando, como que tu texto se me cruzaba todo y me abría un panorama como para seguir leyendo y sintiendo un montón de cosas. Eso era el momento de tu espera. Me encanta por ese lado poder partir por ahí. Porque hay algo para mí del orden de lo respiratorio en toda en toda esa conjunción que planteas. O que por ahí lo respiratorio es lo que la puede unir, ¿no? En toda esa aparente divergencia que de golpe puede converger en lo respiratorio. Me parece que a Lezama justamente lo que le interesaba era volver, aunque sea brevemente, él decía efímeramente, por los efímeros, a las fuentes respiratorias, plásticas o activas del lenguaje, ¿no? Y en esa fuente respiratoria están los movimientos. Podríamos decir movimientos de tantos tipos, ¿no? Movimientos al estilo de Millot cuando habla de movimientos y yantras. Y movimientos que se perciben precisamente por esa fuente respiratoria. Me parece que lo respiratorio ahí entra o entronca, de hecho, con el trabajo de lo alucinante, que está en el libro de las entrevistas hechas a Néstor, en los papeles insumisos que editaron Rey y Adrián, bien expuesto, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo de lo alucinante, volviendo a esa relación de movimiento que vos acabas de plantear, pero que ese movimiento vincula a las fuentes respiratorias del lenguaje, que son fuentes plásticas, activas, y que no son meras retóricas. Entonces ahí me parece que hay una zona muy interesante, que es enganchar el trabajo de lo alucinante
que hay ahí una palabrita bastante particular, que es trabajo con alucinante, porque parecerían ser contradictorias, ¿no? Plenamente. Es salvar al trabajo de lo divisible, de lo sufrido, y meterlo en relación con lo alucinante. Y luego, porque es alucinante, es respiratorio. Es decir, Lezama básicamente plantea que deliramos porque respiramos. Y esto es algo que dice en Opiano Licario, uno de los personajes en un momento de la novela, por llamarlo malamente, Opiano Licario, es decir, deliramos porque respiramos. Y esa relación de la fuente respiratoria con el lenguaje, con el movimiento, que pertenece a algo que no es sujeto, que no es objeto, que no es del orden identitario de la lengua, me parece que puede reunir todo esto que vos estabas ahora planteando. No sé si voy por el lado que puede inspirar como más charla, ¿no? Escucho lo que quieran continuar diciendo al respecto. Sí, en este mismo momento estoy pensando incluso en esta sobrenaturaleza que plantea también Lezama, que hay que hacerse cargo que esos signos que creamos también y que de alguna manera la característica de ese barroco europeo sigue siendo parte de todo esto, sigue teniendo esa materialidad. Y recién mencionaste lo del trabajo, y el trabajo en realidad se diferencia de lo que es el esfuerzo en cuanto que también tiene que ver con la energía. El trabajo es transformación de energía, ¿sí? Entonces sí, para mí está por ahí, así que voy a seguir leyendo por ahí. Gracias. Es que vos fíjate que, digamos, lo que estoy planteando es una cita de una conversación que tiene Néstor, incluida en Papeles Insumisos, y que dice, y que está, digamos, en el texto que han estado leyendo, contra la valorización de la conciencia y la cultura. Yo insisto en este trabajo de lo alucinante. Y de golpe, por otro lado, Lezama Lima, en Opiano Licario, dice, porque respiramos, deliramos. Ahora, podríamos decir que delirio no es igual a alucinante. O podríamos traer digamos, a trabajar, en el sentido no divisible y no sufrido de la noción de trabajo, El mundo alucinante, una novela de aventuras de Reinaldo Arenas, por ejemplo. Es decir, ¿qué es alucinar? ¿Qué es el mundo alucinante? ¿Y qué es respirar? Digamos, ¿qué significaría? O no, ¿qué significaría? ¿Qué implicaría en términos de experiencia que respirar sea delirar? Y porque no lo dice, digamos, desde una especie de abrupto meramente caprichoso. Esto está en Opiano Licario, escrito, reescrito, corregido. Me gustaría leérselos, a ver si lo encuentro, si encuentro esa cita en particular, y leérselas directamente de Opiano Licario. ¿Sí? Dale. A ver si la encuentro, ¿eh? Un segundito, por favor. La carga que tiene, digamos, el verbo delirar, ¿no? Como, bueno. También, tal cual. Pensaba en repensar el concepto, como concepto, el delirio. Claro. Pero fíjense esto que está en Opiano Licario, ¿no? Dice, y esto es cita de la novela, o novela entre comillas, entre varias. Yo sé que usted no se sorprende, pues tanto usted como Semí y Foción tienen ya muy asimilado que todo conocimiento verdadero culmine en el delirio. Pero eso sí, el delirio no puede ser otra cosa que la normal comprensión de la respiración. Respiramos porque deliramos. Deliramos porque respiramos. Vemos al hombre y si oímos su respiración, ya estamos en el delirio. Fantástico. Sí. Y ese delirio es un grito silencioso. No tiene ese lugar del grito, pero es un grito silencioso, no sobreactuado, no actoral, y que se esparce por todo el cuerpo, ¿no? Por todo el cuerpo de la novela, por todo el cuerpo del concepto o del percepto, que es respirar, o del verso, que implica la respiración. Que se esparce como un delirio por el simple hecho de que respira. Esta es una punta de la que me gustaba tirar para pensar, de hecho, esta relación que viene, digamos,
junto con lo que inicialmente planteaste, del movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? Es el movimiento respiratorio. Y hay novelas que se puedan escribir o poemas que se puedan escribir desde el movimiento de la respiración. Bueno, Lezama está planteando que sí. Claro. Y que es, de hecho, el primer movimiento. Sí, eso ligado a esto que vos planteás como acción performata, ¿no? Que también es un caracol ahí que permite muchos desenroscares, ¿no? Sí, sí. Sí, porque performata ahí se sale de la categoría de performance, o eso pretendería. Y performata es algo que se vincula con las diversas encarnaciones. Ahí sí hay algo medio nietzscheano, de los dioses y de las divinidades en el cuerpo, ¿no? Y que más que materialista es corporante. Entonces hay algo ahí del orden de lo corporante, lo que se puede corporificar. Y la respiración es lo primero que corporifica el fluido universal. Ponele. Entonces, a mí lo que me fascina del Lezama son ciertos problemas o ciertos misterios muy concretos, ¿no es cierto? En un momento, cuando le preguntan a Pierre Klossowski si él era filósofo, escritor, lo que sea, Pierre Klossowski dice: yo no soy ni filósofo, ni escritor, ni pensador. Soy un monomaníaco al que le interesa solo una escena, un cuerpo que se ofrece a la contemplación y otro cuerpo que lo contempla, ¿no? A mí me parece que en Lezama hay también algo de ese orden, y a mí me llama esa zona, digamos, de propias monomanías, donde Lezama aparece respirando. Y esa respiración no es cualquier cosa. Es decir, no es una retórica volátil de la respiración. Ojalá, digamos, en un punto sea a la vez volátil, pero lo que quiero decir es que tiene como una serie de comprobaciones en su letra, ¿no? Y por eso también la cita, porque está ahí, en el texto. Sí. Sí. Sí, se enuncia, eso que se enuncia es lo que está sucediendo, ¿no? Claro, exacto. Tal cual. Y ese movimiento es múltiple y fluye incesante en Lezama, ¿no? Es como un entrelazado ahí que va navegando, ¿no? Y se van enredando. No es un fluido tartamudo. No. Tal cual. Es respirante. Por eso todo el misterio para mí de la novelística, de la poesía de Lezama, tiene que ver con esto que él llamaba lo sistáltico y lo esicástico. No sé si lo han pescado por ahí. Lo que él llamaba esicástico y sistáltico. Lo esicástico viene de toda la tradición esicasta de los monjes católico-ortodoxos del Monte Athos, pero viene de mucho antes, que es el ritmo pausado, el ritmo, digamos, en donde la frase o el verso se realiza en una incorporación del ritmo de la respiración. Y eso para él, el ritmo esicástico, es lo que define, por ejemplo, una novela como Paradiso. Y sin embargo, el ritmo sistáltico sería el de la agitación, ¿no es cierto? El de la agitación, el de la histeria colectiva, por decirlo así. Pero el ritmo esicástico, al contrario, tiene como una pausa que pertenece al orden de la respiración. Y si volvemos, por ejemplo, a Néstor, a Perlonger, y pensamos su fascinación con Abyssinia Exhiber, con esos polvos que le permiten respirar, y que le permite respirar a la lengua, si la lengua es un pulmón, entonces hay ahí algo pulmonauta en todos estos poetas o en todos estos escritores, bueno, no sé si son tantos, que estamos viendo en conexión, ¿no? Claro. Hay algo que se refiere al pulmón. Y eso para mí es una obsesión. Es decir, para plantearles por qué
digamos, llego a esa investigación, porque para mí es una obsesión que haya semejantes escritores preocupados por la respiración o por el pulmón en la lengua. Así que bueno, esto coincide un poco con la manera en la que abrimos esta conversa. Y les dejo ahora el pase. Lo que estás diciendo me hizo acordar mucho, no sé si lo leíste, al texto de Manuel Ecoche, La vida de las plantas, que está no en un texto increíble, es increíble. Y ahí, hablando de la función de las plantas como proveedoras del oxígeno y que hacen posible la vida, bueno, hay todo un delirio acerca de la función de las plantas. Pero esto que estás diciendo acerca de la respiración como delirio, me remitió a Cochea, porque la respiración es un momento de indistinción, ¿no? Es como un pliegue entre el adentro y el afuera, entre el sujeto y el objeto. Es un momento de indiferenciación, es un momento de producción de lo informe, digamos, ¿no? Y es un punto en común con el resto de los seres, que creo que se vincula a esto del pulmón, ¿no? Sí. Y el pulmón... La lengua como pulmón. Inmersivo. Inmersivo, dijiste. Sí, en relación a lo que decía Laura, de como una cualidad inmersiva del ser en el medio, ¿no? Y en relación a la respiración, me acordaba de la anécdota aparentemente trivial, pero no tanto, de Lezama cuando le justifica a Cortázar, justifica su sintaxis a partir de su asma. Y ahí como abría la puerta al tema de la sintaxis como cosa como muy corporal en Lezama, ¿no? El ritmo y... Para mí ahí hay algo también que abre a la relación de la respiración con el mundo alucinante. Es decir, tanto Reinaldo Arenas con su novela, como Cortázar con sus novelas y poesías, van al trabajo del alucinante a través de la respiración. Es decir, que no es una alucinación subjetiva, sino que es una alucinación asubjetiva, porque la respiración no subjetiva. Y esa relación con la respiración como algo de orden asubjetivo, y que es el trabajo del alucinante desde la respiración, es lo que no suele, me parece, aparecer, y que está bueno investigar en esto, sea por el asma, sea por la capacidad respiratoria o sea por su dificultad. Siempre está en juego esta relación con el mundo alucinante, no desde una alucinación subjetiva, otra vez lo digo, en el sentido de cómo, porque el que alucina es el mundo, ya lo dice Reinaldo Arenas en el título de la novela, dice El mundo alucinante, una novela de aventuras, se llama la novela de Reinaldo Arenas. Y es la aventura de la respiración, y no es la aventura de un sujeto que alucina, sino que el mundo alucina o que la respiración alucina. Pero esa alucinación además no es subjetiva, y no martiriza a un sujeto que alucina, y tampoco, digamos, le da un lugar de sujeto excéntrico o extrambótico o extravagante, sino que el mundo alucina, la silla alucina, el reboque de la pared alucina, simplemente porque son contemplación de otros cuerpos. Solo por eso. Digo, y eso está en la filosofía, está en el pensamiento ahí como una especie de volátil que anda dando vueltas en el verso o en el parágrafo del filósofo. Que la alucinación no es subjetiva, no es subjetivante, pertenece al orden de la ontología vibratoria de las percepciones. Y es la manera de zafar. Es la manera de zafar. De zafar de sujeto, de zafar de forma, de zafar de contorno, etc. Es un método alucinante. Digo, como para tirar una carta ahí. Sí, son unas cuantas, son unas barajas, sí.
microfísicas. Sí. Y además, digamos, también, digamos, para mí lo más interesante del Lezama es que puede generar un pensamiento que es más poderoso que el pensamiento adjudicado excluyentemente en la filosofía. Uh-huh. Que eso se ve en algunos poetas, pero en Lezama es muy fuerte. Es decir, que el pensamiento no está, digamos, como subyugado, sometido al filósofo como pensador, como el único pensador posible. ¿No es cierto? Que Lezama pudo tomar la posta de una tradición poética que piensa y que entiende la aventura del pensamiento desde la poesía. Eso a mí me fascina. Y es decir, como claro, la incorporación de una fragilidad, digamos, al pensamiento, ¿no? Justo en el texto. Sí, eso. Viste que dice, el pensamiento puede ser muy frágil y a eso añadimos una velocidad que lo destruye. Claro. Como ves acá. Sí. Claro que sí. Y eso es, digamos, muy difícil de contrastar cuando uno se encuentra con la poesía que solo tiene un vínculo con lo anecdótico, no porque la anécdota sea mala o despreciable, sino porque la anécdota, digamos, todavía no pudo realizar ese rodeo de la respiración. Es como una instancia más periodística, si se quiere. Periodismo tal cual. Es así. Sí, sí, sí. Y aparte es lo que consigue más rápido que haya cola a la puerta del templo, ¿no? Sí, y también es lo más rápidamente sustituible por la próxima secuencia, ¿no? Por la próxima... Claro. La próxima imposición. A mí lo que me pasa con estos escritores, y esta conjunción que me parece interesante pensar, que es Artaud con Lezama Lima, con Perlonga, porque la propuso Néstor, ¿no? Claro. Esa conjunción la propuso Néstor. Sí. Y dejó ahí como una especie de relevo para que lo tomemos, ¿no es cierto? Para que digamos, bueno, a ver qué pasaba ahí. Es muy, muy valiente de tu parte, además, asumirlo así, ¿no? Hay que meterse con estas fuerzas, ¿viste? Y entrar a conjugar ahí, ¿no? Es que me da no sé si preguntarles, ¿ustedes vieron esa conjunción? ¿Vieron esa conjunción en algún momento? Es decir, entre Lezama, entre Néstor y entre Artaud, ¿la han visto antes? Para mí estaba sonando, no sé de qué manera en términos biográficos, en términos concretos de lecturas, pero en términos de lo que son los textos de cada quien, ¿no? Claro. Hay mucha resonancia ahí. Muchas. Por eso me interesó poner citas de una parte y de la otra, ¿no? Porque hay mucha resonancia entre un trabajo y el otro, más allá de los momentos de referencia directa de Lezama, Artaud. Hay una resonancia que se teje en otro lugar. Por supuesto, claro. Y que es hermosa, porque, digamos, porque están pensando el mismo movimiento y la misma relación de la lengua con lo neumático, con el animismo, con el ilozoísmo, podríamos decir. Y esa estética animista que vos leíste como nota al pie del texto que estaba escuchando, que hay toda una estética animista, o si se quiere un ethos animista en todo esto, que es bravo de sostener, digamos, porque es como ir contra la corriente de lo que es el verso, ¿no? Y de lo que es cantar o de lo que es decir. Pero sin embargo hay toda una tradición que puede tomar eso y hacerlo cuerpo y hacerlo letra. Entonces la relación Artaud-Perlonga de Lezama para mí entra en esa zona de médicos, del poeta médico, ¿no? Y que bueno, es mucho aspirar. Y aparte esto llega al tema del ethos, digamos, que es como comentábamos antes con Andrés, que Andrés comentaba en realidad, ¿no? Si no sé, querés retomar vos, Andrés, no me gustaría parafrasear, digamos, lo que comentabas, pero estaba muy bueno, ¿no? La pregunta aquella, o el comentario aquel, ¿no? Sobre el ethos, en torno al ethos. Sí, había planteado, por un lado, el tema del que hablas mucho en el ensayo, del signo anterior a la escritura, o del signo no lingüístico, o ese signo que queda
en donde queda siempre en conjuro del gesto, según Lezama. Sí. Eso por un lado, y después el tema del ethos, que lo mencionás en todo el ensayo. Sí. Nada, si querías hacer algún comentario acerca de eso. Sí. Claro. Perdón, quisiera agregar una pequeña paréntesis. También la convocatoria, sumando, ¿no? La convocatoria, digamos, el ethos, pero el ethos asociado a lo no humano también, ¿no? El ethos no humano. Claro. Cuando lo humano, en ese caso, sería el rechazo de aquello que tiene un proyecto pensado. Es decir, de que, digamos, a cambio del trayecto, del puro trayecto, siempre violenta el trayecto en función del proyecto. Entonces, lo no humano es guardar aquello que no pertenece al trayecto en su lugar. Es decir, como que todas las coacciones vuelvan a su lugar, ¿no es cierto? No relato, no humano. No tiene que ver con el proyecto pensado. Entonces, que vaya a donde le corresponde, ¿no es cierto? Es decir, que no me moleste la fiesta. Y, en un sentido, es como basar la propia percatación en aquello que corresponde o corrompe, ¿no? Entonces corresponde la relación con el gozo, con la fiesta, ahora corrompe la relación con el proyecto. Y esa relación con el proyecto es la que violenta el trayecto. Entonces, para mí toda la poesía de Néstor, de Lezama, y las poetas que estamos estudiando y que estamos generando mal o bien, tienen que ver con el trayecto, con el itinerario, Claro. ¿no? Y ese itinerario está en directa relación con la funcionalidad, pero en este sentido sí que no vinculada a un proyecto, de la respiración o de la secreción, frente a las facultades asociadas al sujeto. Claro. Entonces hay algo distinto, que sepámoslo o no, lo estamos haciendo circular. Es decir, lo estamos haciendo, digamos, volver como una especie de ¿cómo decirlo? Como una respiración común, ¿no? Una conspiración. Uh-huh. Y para mí acentuar eso, que no es volver privilegiado el conocimiento por la poesía, sí es poder notar que la poesía tiene esa recuperación o esa zona de coagulación pensátil, ya no pensante, pensátil, que hay un músculo ahí, pensátil, que está turgente y que no es fácil recuperar sin traducirlo mal, ¿sí? Y que por sí mismo ya da mucho. No sé, Andrés, yo me fui ya, me parece un poco por la banquina, pero si querés, digamos, puntuar un par de cosas que me haya olvidado o que hayas comentado. Por eso también es que en el texto te preguntas con qué órgano pensamos y si acaso ese órgano no hay que construirlo. Claro, tal cual. Y es muy interesante esa pregunta, porque, a ver, es la pregunta de Néstor, en un momento determinado. Él no se pregunta en cualquier momento por esta relación entre Lezama y Artaud. Se pregunta por este momento muy específico, pero no específico en el sentido que es separable de toda su historia previa, sino que es un momento en el cual tiene una particularidad, porque él está vinculado a una sustancia que abre el cuerpo, que abre el contorno, que deshace el contorno, que deshace la crítica como analítica. Y entonces trata de producir una síntesis experiencial. Y esa síntesis no es que la vamos a encontrar en el diccionario o en tal o cual iglesia. Esa síntesis la va a encontrar en el leer, que es un muy raro definitivo. Ya lo hablamos varias veces con vos, Ray, leer, ¿no? Sí. Como infinitivo. Y entonces, lo que se encuentra ahí, Néstor, es que de golpe dos tipos que no eran emparentables se pueden emparentar.
aun cuando Lezama le adjudicaba, digamos, como a Artaud, en este ensayo sobre el peyote, un cierto fantastés, por decirlo así. Tiene un cierto nivel de fantastés, es decir, como que la relación con el alucinógeno genera un fantastés, un castigo. La visión satánica, ¿no? Exacto, exactamente. Pero yo creo que ahí ese lugar es el que podemos de alguna manera deshacer en cuanto a desencuentro de la percatación del núcleo de uno y del otro, y rehacer en este lugar que es el de la respiración, porque continuamente Artaud piensa la respiración y la piensa desde un lugar que ni leía, obviamente no leía a Lezama, tampoco Lezama a ese Artaud, que estaba pensando en lo mismo. De última, ¿qué nos importa la biografía? ¿No es cierto? Si la letra ahí está planteando una comunión por sí misma. Claro. ¿No? Claro. Así que, bueno, para mí fue partir de esto, ¿no? Es decir, como seguir el curso de un maestro, que en este caso es Perlonger, y decir, a ver, ¿qué es lo que encontró ahí? ¿No es cierto? Porque por ahí Néstor no tuvo ese tiempo para descifrar ese encuentro, y me dieron ganas de descifrarlo. Y de ahí un poco desprolijamente todo lo que surge, ¿no? No, desprolijamente no, al contrario. En todo caso... Discúlpame, Nácar. Perdón. No, digo que tiene una cosa proliferante y sinóptica, ¿no? Conectiva, que en varias direcciones, que el texto termina siendo curativo también, ¿no? Participa de esa otra medicalidad, digamos, ¿no? No bueno, me encanta que pasa. No, claro. O sea, que prolijo, pero vivo. Está bueno. Perdón, sí, ¿qué ibas a decir? Disculpa. Sí, no, me quedé pensando en casi en el último fragmento de lo que decías cuando venías hilando. Dijiste la armonía de la lengua, ¿no? Y me suena a armonía, me suena a categoría y también habría que reformularlo. Mira, yo no sé en qué sentido decís vos categoría. Categoría, digo, como pensamiento, digo, ¿por qué hablar como si tuviese un valor la armonía en la lengua? No. No. Es decir, hay algo muy genial en Lezama, si ustedes leen Opiano Licario, que es su relación con el pitagorismo, para hablar con la armonía, y la relación con la armonía. ¿Cuál es la relación de Lezama con el pitagorismo? Podríamos pensar, ¿cuál es la relación de María Zambrano con el pitagorismo y la armonía? Podríamos leer a Lezama, María Zambrano y el pitagorismo como una réplica occidental, continua, batallante, versus el aristotelismo o el platonismo en la lengua, en el pensamiento. La armonía es consonar, ¿sí? Tener una relación con el sonido y con los sonidos de todos los existentes, y que esos existentes se puedan sintetizar en una máquina que responde. Y eso, digamos, ¿es pitagorismo? Sí, pero es una armonía particular, no es una armonía ideológica, no es una armonía meramente ecuménica, por decirlo así. Es una armonía salvaje, ¿sí? En donde hay que entrar al sonido. Y cuando se entra al sonido, el sonido repercute en otros, pero porque está crudo, no porque está cocinado. Es mi percepción de la relación de Lezama con el pitagorismo, que es bastante interesante, y es muy interesante y más interesante aún en María Zambrano, en su libro sobre el mito y el hombre, o me estoy confundiendo con el título de un libro de Calois, creo que se llama El mito y el hombre, o Lo divino en el hombre, etc., donde hay un capítulo entero dedicado al pitagorismo. Ahí esa relación con la armonía no es lingüística,
¿sí? No es lingüística. Es decir, es de la relación rítmica con la lengua y con la imagen y con el reino de la imagen del que habla Lezama, porque la imagen tiene una armonía propia, pero esa armonía no es un equilibrio, al contrario, esa armonía es el conocimiento del ritmo de ese otro, de esa otra parte, de esa otra zona, de ese misterio, al cual uno se entrega. Es decir, Sí, como a la sierpe lesamesca. Claro, claro. Que es la frase también, ¿no? Sí. No hay una armonía preestablecida, ¿no? Yo acá, en relación a esto, justamente, tengo unas cositas, unas palabras, unas cosas que, por ejemplo, cómo recibir el conocimiento, ¿no? Sesgo manierista, colocación del eros, sinuosidad, y esta frase, por ejemplo, que dice: se trata, en fin, de una inteligencia que fecunda por el aliento, la emisión magnética de un aliento, una especie de magia extraña que se instalará entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, lo dejo ahí, sí. Sí. Es que no hay tantos poetas que se pregunten por eso, y de alguna manera esa relación con la creación de un órgano, la creación de un órgano, Sí. es un vínculo gnóstico, sabido o no, que nosotros podemos, digamos, abducir o no, pero la pregunta por un órgano para recibir, es decir, y ese órgano para recibir puede ser la poesía. Maravilloso. ¿No es cierto? Tal cual. Y no es necesariamente un hígado, ni esa cosa, ¿no es cierto?, de inspeccionar de mente y de entraña, sino que la poesía es un órgano. Claro. Y me parece que está bueno sostener esa especie de percatación donde la poesía es un órgano de la fisis, dice Lezama Lima, y que es el correlato respiratorio de la fisis. De hecho, eso es cita directa de él. Sí, el correlato respiratorio de la fisis. El órgano virtual actual del correlato respiratorio de la fisis. Claro, claro. Y además que no solo tiene que ver con el hecho de que él tuviera cierta dificultad para respirar, sino que halló que la respiración tenía un vínculo con la letra. Y eso es el vínculo de la letra con el soplo. Y hay, no sé si tantos escritores que tienen ese vínculo de la letra con el soplo. No sé, por ejemplo, podríamos citar acá a Pierre Klossowski, que lo hemos citado ya al inicio, y pensar en el Baphomet de Pierre Klossowski, donde todo es una novela de soplos. Una novela de soplos, puramente de soplos. Y entonces la relación de la letra con el soplo me parece muy interesante porque eso termina de coser, en el sentido tanto cocinero como tejedor, la relación entre Artaud, Lezama y Perlonger, que era hijo de merceras, o de merceras, ¿no? Más que de semiólogos, ¿no? La mercería mejor que la semiología. Sí. O sea, bueno, no, bueno, voy a decir algo muy obvio, ¿no? Pero escuchándote, ¿no? Me parece que ese punto de partida, ¿no? Que dijiste, la lengua es un pulmón, ¿no? A mí me encanta, me gustó mucho porque pienso que, bueno, el punto de partida normal es la lengua es un sistema de signos, ¿no? Y bueno, inmediatamente ese punto de partida, que es el común, el normal, el normativo, cierra, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de la lengua es un pulmón, pues todo se cambia, ¿no? Es como que todo se desestabiliza, ¿no? Y tienes que pensar, ahora sí pensar, no razonar, lo que tú decías, ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Y bueno, tienes que pensar desde otros lugares la sintaxis, el fraseo, desde otros lugares el sonido, ¿no? Es decir, claro, se llena de huecos, se vuelve poroso, ¿no? Y bueno, me gusta ese punto de partida, así como eso. Sí, es que para mí ahí hay algo que se perdió porque en un momento se necesitó exorcizar los aspectos volátiles
o cualitativos de la lengua, ¿no? Esto es el formalismo o la ciencia del lenguaje. Es decir, donde los aspectos cualitativos de lo cuantitativo tienen que ser exorcizados. Y el aspecto cualitativo de lo cuantitativo es el valor, la intensidad, el timbre, ¿no? Y eso no aparece más de golpe, solo son formas divisibles de un quantum de menos o de más en relación a un extenso que se puede dividir infinitamente en más y en menos. Pero aparece de golpe, o sigue apareciendo, esta relación con la intensidad. Eso aparece en Néstor, aparece en esta entrevista que cito dentro del ensayo, que la intensidad es combatida. Es decir, no es simplemente que la intensidad es desacreditada, disfrazada, silenciada, es combatida. Porque la intensidad tiene este grumo que no se puede domesticar. Y no se puede domesticar en la letra, ¿no es cierto? No solo, digamos, en la experiencia, cada cual tiene su biografía, no importa. En la letra. ¿Sí? Perdón, voy a retomar con lo que decías. ¿Me ayudas? Sí. No, bueno, era eso, ¿no? Es decir, que el punto de partida, ¿no? De la lengua es un pulmón en lugar de la lengua es un sistema de signos. Okay. Todo lo modifica, lo cambia, ¿no? Lo que estás diciendo, sí. Y eso es otro punto que me parece interesante, que hay signos que no pertenecen al sistema de las ciencias del lenguaje. Y eso es como muy antiguo, pero es tan reverberante que parece antiguo. Parece de colección, como si fuéramos casi coleccionistas de cosas que no existen. ¿No? Tan antiguo que parece reverberante. Pero ahí está la cuestión, porque ciertamente el signo no pertenece al lenguaje. El signo es otra cosa que el lenguaje. Pero hubo un momento en que hizo falta decir, bueno, el signo es una materialidad lingüística, es una cadena que se puede dividir en significante y significado, etc. Bueno, está bien. Hizo falta ese momento. Ese momento me dio muchos bostezos. Sí. Y más cuando tenía muchas fotocopias acumuladas en el pupitre. De Tiniano. Es decir, la verdad, hay un punto en el que la falta de percatación del texto como tejido es envolante, en el sentido de que si vamos a trabajar el texto como materialidad, pero ese texto como materialidad es una materialidad lingüística, es una abstracción. Pero en cambio, si el texto es tejido, es corporante. Y corporante no es igual a material. Entonces, lo corporante del tejido, de una textualidad que se puede reducir a hilos, ¿sí? Y que tiene relación con la textura y con el rayo, me hace gracia porque lo encontré hace pocos días en el diccionario de la Real Academia, dice rayo textorio. Hermoso. El rayo textorio todavía no sé lo que es, pero lo vamos a inventar. La cuestión es que está el rayo textorio ahí. Y el rayo textorio, sin lugar a dudas, no tiene nada que ver con la división en significante y significado. Y con esa materialidad, falsa materialidad de la lengua en términos de forma. Entonces, la materialidad es mucho menos interesante que lo corporante. Y en ese sentido hay una diferencia. Corporante, material. O materia en el sentido propiamente contextual, textual, político, digamos, anfetamínico, de esa relación puramente ansiolítica con la realidad. Entonces, hay algo ahí de la letra, del párrafo, del verso, que tiene relación con lo incorporante. Esto de lo corporante es una palabra que viene de Pierre Klossowski en su trabajo sobre Nietzsche y el círculo vicioso. Es decir, que lo que propone Pierre Klossowski en esta monomanía que habíamos citado al inicio, es que Nietzsche, digamos, él proyecta sobre Nietzsche una monomanía, que es la de pensar la inteligencia
como un amor por el sistema nervioso. Un amor por el sistema nervioso, que es casi ya hablar de Artaud. Digo, por todo esto del pesanervios y de la relación del espíritu con los nervios, ¿no? Con el sistema nervioso. Entonces, nada, esto me parece que es una buena conflagración, ¿no? Para pensar y para sabernos, en un sentido, pensátiles respecto al gran paradigma del gran pensador, de los grandes sabios de Occidente, y que estamos acá, ¿no es cierto?, escribiendo muchos pensamientos por cada verso. Yo tenía muchas ganas de que nos hablaras de un concepto en el que nos detuvimos ahora que leíamos Artaud y el Peyote, y sobre todo por lo mucho que has mencionado también a Néstor, que es lo demoníaco o lo no humano, o esto que aparece en el Lezama Lima como lo satánico, que también es como una intensidad, ¿no?, que le permite a un ser o un ente poseerse a sí mismo. Y siento que también lo demoníaco está en relación con lo divino, y lo divino en relación con la alucinación, y eso siempre me da vueltas cada que leo a Perlonger o a Lezama Lima, sobre todo Artaud también, ¿no? Y me gustaría saber si tú en tu propia disertación te has encontrado también con ese concepto, esa categoría. Mira, lo demoníaco de rostro humano, dice en un momento Lezama Lima. Es decir, salvarnos por ese conocimiento de salvación del que habla Lezama en relación a Claudel, de lo demoníaco de rostro humano. Es decir, de ese aspecto embiscado de la designación, de la proposición, de la significación, de la referencia. Pero hay otro aspecto demoníaco que no sería algo de alguna manera separado en la poética de Lezama, como aquello que no corresponde a su respiración, que es lo demoníaco como possibiliter. Es decir, hay un demoníaco que es insoportable y que lo estamos todas y todos insoportando, que es el demoníaco vinculado a la predicación, al mensaje. El carcamán es el mensaje. Es ese carcamán que está todo el tiempo metido en el mensaje. El carcamán y el carcamán. Y ese es el demonio de rostro humano, ¿no? El diablo de rostro humano. Horrible. Es decir, que es muy desagradable. Que es ese señor, o ese gran señor importante, que habla siempre, que tiene esa relación de hipnosis con la plebe. Pero sin embargo, sí hay en Lezama también un demonio que está vinculado a la posibilidad, y esto viene de Valéry, del demonio de la posibilidad, ¿sí? O del demonio del instante, o del diamante del instante. Yo no sé si Lezama amaba más a Mallarmé o a Valéry, la verdad. Pero en Valéry aparece este concepto del demonio del instante, o del instante de diamante, ¿sí? Para casi conectarlo con Spinetta. Y ahí me parece que hay algo interesante, como que el demonio tiene un potens. Hay un potens, digamos, del demonio ahí, y que está vinculado a este instante de diamante. Es una potencia y que ya no es una heredad, ¿no es cierto?, embiscada a la predicación, al significado, al dictum, al mensaje, etcétera, etcétera. Una cosa son los demonios de rostro humano y otra cosa son los demonios que no tienen rostro. Y esos demonios que no tienen rostro, me parece que es un poco de lo que vos planteabas, de lo que es la demonología propiamente lezamiana. La demonología o el grimorio lezamiano aparece en Opiano Licario. Por favor, leamos durante unas cuantas jornadas cerca de la playa habanera el Opiano.
El Opiano es un grimorio. Y ahí está en buena medida la cifra de su fascinación por la alquimia, el esoterismo, la brujería, y por eso que vivía a través de personas tan cercanas a Lezama como Lidia Cabrera. ¿Sí? Lidia Cabrera, gran investigadora de todo lo que era la magia y la brujería afrocubana, con libros maravillosos. Sí, sí, ahí generó maravillosos ensayos la misma María Zambrano sobre Lidia Cabrera. No, decía que Lidia siempre Cabrera en Orígenes también, ¿no? Claro, claro. Sí. Tal cual. Con esos textos, esas recreaciones, ¿no? Sí. De los relatos. Hay un elemento muy interesante, ¿no? En Cuba, respecto a la brujería, respecto a la magia, al chamanismo afro, y que me parece que Lidia Cabrera lo recupera de una manera muy interesante. Muchos libros de ella y muchos ensayos incluidos en Orígenes. Claro. Bueno, en fin. Sí, el propio nombre Semí también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, tal cual. Aparte de que soy yo, de que Semí, ¿no? También José Semí. Pero también hay esa cosa del contenedor, digamos, del condensador, donde se depositan determinadas potencias ahí, ¿no? Este demonio que mencionaste, el segundo demonio sin rostro humano, reducido prácticamente a un punto, ¿no sería como un pliegue activo que va generando algo, un homúnculo, un puntúculo, algo así como el demonio de Maxwell? Sí, es un demonio que no tiene ubicación espacial. Es decir, no es ese demonio que tiene ubicación espacial o que tiene figura, ¿no? Y en el caso de Lezama, para mí se define en esta zona que le da al Virgo Potens. Es decir, que los escuché hablar y comentar sobre el Virgo Potens, ¿no? El demonio, en el sentido extra católico, extra monoteísta, extra teológico, es posibilidad pura. Es posibilidad pura. Y esto es lo que hay ahí para mí un cruce que habría que investigar si es realmente así, entre Lezama y Valéry, entre el demonio de la posibilidad y el potens, o el Virgo Potens. Demonio de la posibilidad de un lado y Virgo Potens del otro. Bueno, o en el mismo 8. Y no sé, hace un tiempo me comentaban que uno de los retratos que tenía Lezama en su estudio de la calle Trocadero era tanto de Mallarmé como de Valéry. Entre Mallarmé y Valéry hay algo en la lectura de Lezama, tanto demonio de la posibilidad como Virgo Potens. ¿Saben que me enteré hace poco, bueno, ingenuo de mí, pero no lo sabía, que Julio Herrera también tenía un retrato de Mallarmé? No, en serio. Que también hay una vinculación con Lezama, ¿no? Sí. Es que ahí me parece que hay una lectura de Lezama de todo ese modernismo, ¿no? Incipiente y que podríamos llamar un poco por ahí caprichosamente brujo, ¿no? De ese modernismo que estaba vinculado a lo alucinante, ¿no? Y que después aparece en Reinaldo Arenas como el mundo alucinante. Y salvar lo alucinante de la alucinación subjetiva a la vez. Está lo alucinante ahí. ¿Qué alucinante? Esa sería una buena pregunta. Y Néstor la responde en parte. Es un trabajo de lo alucinante. ¿Y cuál es ese trabajo? Etcétera, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante lo que pasa con el modernismo y su transmisión hacia el neobarroco, de hecho. Sí. Con Herrera es espectacular lo que puede pasar ahí. En esa lectura, ¿no? Totalmente. Los dos tienen una apuesta súper corporal, ¿no? Digamos. Exacto. Por eso para mí ahí hay algo, digamos, muy diferenciable entre algo que es corporante y algo que es meramente material. Claro. Es decir, lo corporante no es igual a lo material y a las relaciones materiales de enunciación, de contexto, etc. Lo corporante tiene una cualidad, es como la parte de la cualidad de la cantidad, ¿no?
Es decir, lo material es meramente cuantificable, lo corporante no es cuantificable, es una cualidad de la cantidad. Y ahí es donde, en buena medida, todo lo que se llama textil frente a texto recupera esa zona Tal cual. ¿no es cierto?, de corporante versus materialidad, como si eso nos salvara de ser espirituales, por ejemplo. Entonces, a mí, digamos, me surge esta zona de obsesión respecto a la escritura del Lezama, que es esa investigación del aliento. ¿Sí? Uh-huh. Y cómo cuernos encontrar eso en un aula de la Facultad de Letras, ¿no es cierto? ¿Y por qué no? Y eso es lo que siempre no me entró en la cabeza. O entre el jurado de Casa de las Américas, por ejemplo. Claro. Decía. Exacto. ¿De dónde está eso, no? Sí. ¿De dónde está? ¿Y por qué no se puede escribir? ¿Y por qué eso no puntea? Es decir, no genera puntaje. Bueno, será que no tiene relación precisamente con la cantidad. Y hay ahí justamente una frase muy interesante de Lezama, muy conocida por todos, que es la cantidad hechizada. Sí. ¿Sí? Es decir, cantidad pero hechizada, que es una cuestión muy particular de Lezama, hablar del hechizamiento de la cantidad. Y Artaud también, ¿no? Artaud también habla del hechizamiento, ¿no? Y sí, por eso es tan interesante que se puedan encontrar desde sus escrituras, ¿no? Que vos ves que están dialogando. En algún lugar están dialogando, sea lo que sea el lugar ese. Otro universo, otro mundo, o en otro espacio, pero están dialogando. Y el intento de deshechizamiento también, ¿no? También, sí. La coincidencia ética, digamos, también en ese sentido, ¿no? Tal cual. Es muy lindo escucharlos, es decir, estar aunque sea en una reunión así, ¿no? Es que hoy por hoy es casi la única posible, desgraciadamente, pero me gusta que haya lecturas de esto, así, de esto, ¿no? Con esa preposición. Yo sí. Quería hacer un pequeño comentario, que, bueno, ya lo hice antes, que tiene que ver con una idea que está al principio del ensayo. Me parece que, bueno, que ya han ido como abriéndose dimensiones en torno a esa idea, la posibilidad de un conocimiento encarnado estaría tanto en el apetito cognoscente de Lezama, pero después también retoma esta idea Néstor cuando habla del barroco y de la poesía como una forma de conocimiento absoluto. Y como para abrir también otra línea, tenía acá una cita de tu ensayo, donde hablas de un campo de tentación física que aparece como una invasión lenta pero incontenible, que de alguna manera altera o modifica los espacios clasificados. Bueno, quería simplemente hacer este comentario y ver a dónde nos lleva. Sí, el tema de la tentación, ¿no? Perdón. El conocimiento es algo extrañamente muy recuperado, y con mayúsculas en más de un caso, por Artaud. Un conocimiento con mayúscula, con esa C mayúscula. Por eso me parece bien interesante. Si hay algo que a mí me fascina, sin importar a lo que me fascina, pero digo, es la realidad de conocimiento que puede producir la poesía. De un conocimiento otro, claro, y no es por volverlo privilegiado,
sino simplemente otra cosa que sabe y que aspira a saber. Y no en el sentido sabiondo del término. Y eso está, si ustedes toman y transcriben las citas del libro, por ejemplo, El arte y la muerte de Artaud, editado por Caja Negra, y buscan, conocimiento aparece decenas de veces, decenas, la palabra conocimiento. Entonces, ¿qué es ese conocimiento? Por lo menos a mí me interesa, es decir, saber qué es ese conocimiento del que la poesía puede dar cuenta. Y que no es una pregunta menor, ni tampoco es altisonante, en el sentido que evidentemente hay algo que conoce ahí, que conoce de otra forma o de otra manera. Y entonces esta pregunta por conocimiento, vos me decís, Silvina, conocimiento, y te puedo asegurar que si buscamos en las transcripciones que hagamos de los ensayos de Artaud, el que más tiene la palabra conocimiento es Artaud. Conocimiento, Artaud. ¿Sí? Justamente él, ¿no? Que ha sufrido todos los estigmas del saber, ¿no? Y todas las persecuciones desde el punto de vista del saber. Sin embargo, apuesta por un conocimiento. Eso después, obviamente, se reduplica en un millón, con el conocimiento por los abismos, etc. Entonces, eso es bien interesante de investigar, se me ocurre, en esa correlación entre estos tres autores que estamos leyendo, Lezama, Artaud, Berlonger, conocimiento. Y en un momento también Berlonger se atreve a decir trabajo del alucinante. Es decir, que el alucinante no está desprendido del conocimiento. El alucinante no es el enemigo del conocimiento. Está directamente correlacionado con él. De una manera tal que ya no pertenece al orden de lo sabiondo, ¿sí?, sino al orden de la relación panteísta, anímica, con el cuerpo y con los cuerpos. Y ese conocimiento es otra cosa, claro que es otra cosa, pero tratamos de alguna manera de intuirlo, de generarlo, de leerlo, de propagarlo. Es muy lindo, digamos, que podamos hablar de conocimiento desde otro lugar, ¿no? Y que no sea como participar de tal o cual cátedra, ¿no? Y ahí me parece que hay un nexo muy interesante que era el que dejó rebotando como una pelota Néstor con todo esto. El trabajo del alucinante. ¿No? A través de lo cual salva al alucinante y al trabajo a la vez. La producción de intensidad, ¿no? Exacto. Bien. Con esa hermosa entrevista con Enrique Sims. Sí, como otra manera de llamarlo, de convocarlo, ¿no? Sí. Sí. Y se me ocurre que en términos casi planetarios no es muy usual. No. Casi, ¿no? Claro. Igual, sí. ¿no? Que tenemos esta conjunción tan particular, ¿no es cierto? Amazónica, me atrevería a insinuar. Es decir, que hay ahí una Amazonia muy fuerte, Amazonia que nos llega hasta acá, ¿no es cierto? Por el Paraná, por el Gualeguay. Y eso es muy interesante, porque hay ahí como una cosa que está resumando, ¿no? Ya sea por Juan L. Ortiz, por el Gualeguay, sea por Néstor, sea por Wilson Bueno. Es decir, está resumando ahí. Y lo interesante es que no tiene una correlación directa con el saber. Pero lo bueno, a la vez, en esta relación que estamos tratando de tejer, es que hay un conocimiento posible. Y que, digamos, podríamos sobre esto generar muchas aulas, ¿no? En el sentido de aulas que se podrían generar en la ciudad de El Paso, en México, o digamos, en la zona sur de California. Como que son genuinamente conocimientos que dan paso a un mundo posible que no está dado en los datos del saber.
Esto parece ser como una verdad, ¿no es cierto?, de perogrullo. Pero ahí, en este lugar que ocupan estos poetas, es una verdad que cuesta vidas, ¿no es cierto?, que cuesta experiencias, que cuesta directamente la carne propia, ¿no? Sí. Y cuesta la carne en Néstor, cuesta la carne en Artaud y cuesta la respiración en Lezama. Así que no es menor. No es menor. Pero por eso es salvación. Uh-huh. Ahí hay un punto muy interesante, es decir, el conocimiento de salvación, ¿no es cierto? Y cómo desligarlo de su mera trivia católico-romana. El conocimiento de salvación que propone Lezama. ¿Qué es lo que está salvando y cuál es ese conocimiento de salvación? Que es bastante bravo tratar de leerlo a contracorriente, ¿no? Y viene a cuento de toda esta noción que estamos de alguna manera todo el tiempo trasegando, que es la de conocimiento. Que tal vez sea conocimiento, ¿no? Sí, como resurrección en la carne, digamos. Eso. Y vaya si está eso presente en todo el Lezama, y en particular en Opiano Licario. En Opiano Licario son todos diálogos filosóficos. Prácticamente son todos ellos diálogos filosóficos. Y está en funcionamiento esta relación de la palabra con la medicina, ¿no? Es decir, como que la palabra está siempre en relación con la medicina. La palabra puede ser medicina. Y por fuera, de hecho, de una iglesia que considera tales cuestiones. Porque la poesía y la literatura están en vínculo con eso. Nada más ni nada menos. Y ahí está un poco esto que han planteado en un momento de la creación de un órgano para la recepción de ese conocimiento. Y que no me parece que haya muchos que se lo planteen. Y que tenemos la suerte de estar en un cono, ¿no es cierto?, donde hay más de un par de personas, de poetas que se lo han planteado. Y también lo que vos añadías como el ensayo como pregunta por cómo recibir el conocimiento, ¿no? Sí. La pregunta por la colocación, digamos, por la disposición, digamos, ¿no? Sí. Es que... Como parte y esa colocación tiene que ver con algo del orden de la danza, si se quiere. Claro. ¿No? Y si ustedes piensan la relación de Artaud con el teatro, ¿no?, y con lo que se llamó bien o mal el teatro de la crueldad, ¿qué crueldad o cuál crueldad sería? Está vinculada con esta cuestión de la danza, de la colocación física para recibir el conocimiento. ¿Cuál es esa colocación? Es la colocación del pas de deux, digamos, de la danza clásica, es la colocación meramente sobreactuada del hipergesto, o es al contrario, devolver todo a lo inexpresado, a eso no nato, a lo ni engendrado. Y ahí hay algo, hay una diferencia, es decir, un gesto que se superfeta por sí mismo para generar una hipergesticulación significante o algo que devuelva lo ni engendrado. Y esa sería en todo caso por ahí la crudeza del gesto artodiano, devolver a lo ni engendrado, no al supergesto. No al supergesto super significado, super expresado. En fin, bueno, podemos seguir conversando más sobre el textil, pero lo bueno es que todo esto da pensamiento. Nácar, yo me quedé pensando en esto de la producción de alucinación, o la alucinación como una actividad productiva. Vos te encargaste de señalar que no tiene que ver con el trabajo tal como lo pensamos. Esa producción de alucinación tiene que ver con la producción de imágenes. Sí.
Y además... ¿Es equivalente? Sí, vos fíjate que de hecho, cuando Néstor habla del trabajo del alucinante y lo pone en relación con Lezama Lima y Artaud, está diciendo algo bastante serio, entre comillas, y es decir que la imagen produce efectos en la realidad, en el cuerpo. Hay un trabajo de lo alucinante, con lo cual se salva el trabajo, decíamos, de lo sufrido, de lo divisible, se lo pone en relación con el gozo, pero el trabajo de lo alucinante produce algo, y que no tiene relación con lo subjetivo, con una subjetividad alucinada. Para mí ahí hay algo muy interesante con respecto, por ejemplo, al mundo alucinante de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas subtitula su novela una novela de aventuras. Es decir, ese experimentador o ese experimenter no delira, no es quien se pone a alucinar voluntaria o martirizadamente. Es el mundo el que alucina. Y lo primero que pasa es que el mundo ya no está afuera. El mundo no está afuera. La primera alucinación maravillosa es que el mundo no es algo que está afuera o enfrente. Y entonces hay todo el tiempo traspasamientos afuera-adentro, ¿no? Como sucede en ese vertiginoso capítulo de El mundo alucinante que se llama La visita a la bruja. Si ustedes leen La visita a la bruja, continuamente se está improvisando ahí un unirse al mundo de esa bruja, que es eso la aventura alucinante. No un tipo que alucina, sino que es la aventura alucinante del mundo por sí mismo y de confundirse a él, ya que la confusión es el viaje, y en ese sentido el mundo es el que alucina, la silla es la que alucina, el revoque de la pared es el que alucina. Y entonces ahí, salvando a la alucinación de la subjetividad, obviamente que produce un conocimiento y que produce un tipo de salvación también. Es decir, la salvación del sujeto, del objeto, del contorno, de la figura, ¿sí? Y produce buena parte de ese arte que con o sin razón admiramos, ¿no? Me quedé pensando en lo que decías y lo que decía Laura, ¿no? Que me hace, bueno, me resuena esta idea del trabajo, de la alucinación, como un trabajo, ¿no? Y una forma de conocimiento, con la carta de Rimbaud del vidente, ¿no? Un razonado desarreglo de los sentidos, es decir, ahí está el razonado desarreglo también, ¿no? O sea, una forma de conocer, no es el desarreglo de los sentidos nada más por desarreglo, sino que hay un trabajo detrás, ¿no? Sí. O sea, hay un tipo de razón que está ahí también, de alguna manera, dándole cauce, por no sé, ¿no? Pero bueno, me hizo pensar eso de Néstor y de Rimbaud. Si nos ponemos a investigar ahora cuáles son las definiciones de diccionario de alucinación, son todas patéticas, ¿sí? Desde el punto de vista que se lo relaciona con una cadena muy siniestra, que sería, obviamente sí, es decir, digamos, básicamente la relación de esa sinonimia del alucinado o de la alucinación en el diccionario Aguilar, por ejemplo, o en la Real Academia Española, que son como los epítomes del conocimiento sólido, se lo relaciona directamente con aquello sin razón, directamente sin razón. Es decir, lo podemos encontrar ahora, abrimos el libro, digamos, el diccionario Aguilar de seudónimos, parónimos y demás, y dice sin razón. Entonces siempre tiene esta relación de definición negativa, ¿no es cierto?, con respecto a un saber que no es alucinante y que además de hecho no delira, que eso sería lo más importante. Entonces, este conocimiento, cuando se habla de trabajo del alucinante, además, como si por poco fuera, nos salva del trabajo como subdivisión, como divisible y como sufrible. Es decir, el trabajo puede tener que ver con el gozo, guarda. Entonces, en un sentido, lo que pasa con la poesía, que trabaja el mundo alucinante, a la manera de Reinaldo Arenas. Es decir, todo esto es
un problema o un misterio del ida y vuelta entre la percepción, que no tiene ya subjetividad, ida y vuelta entre una percepción que no tiene ya objeto, y que por sí misma, por zafar de su filum o de su contorno, la alucinación es su método para zafar del contorno, del filum, del género, de la definición y de la relación, digamos, de especificidad. La alucinación es un método, y es un método que tiene nuestra glándula, o nuestras glándulas, o nuestros axones, y es un método del cual dispone el cerebro, la fisiología, para zafar de esto. Y el trabajo del alucinante es trabajo solo en el sentido en que repercute como una insistencia. Nada más que por eso, no porque se subdivide y vamos a estar 8 horas al día trabajando en el alucinante, ¿no? Repercute como insistencia que es glandular o bactérica, es decir, de bacterias que trabajan en nosotros. Lo que me parece interesante es que en última instancia el trabajo del alucinante no refiere a alguien que quiere alucinar o a alguien que decide alucinar, sino que una silla alucina, un revoque de pared alucina por sí mismo, porque es una síntesis pasiva, activa de otros cuerpos. En fin, esto es lo que me parece que se puede leer en estas poéticas, ¿no? Sí, del mismo modo que uno puede preguntarse si se es poeta barroco voluntariamente, si eso, como viste, esa cosa de, bueno, como que no es una condena ni un karma, pero tampoco es electivo, ¿no? Necesariamente electivo. Yo, ¿sabés qué creo, Rey? Creo mucho en la palabra fatalidad. Es decir, pero en una fatalidad que es estar a la altura de la propia inclinación. Claro. Pero esto lo decían los propios estoicos. Yo no quiero ser barroco, yo no quiero ser neobarroco, yo no quiero ser tal o cual. Claro. Y una fatalidad, digamos, que es estar a la altura de la propia inclinación. Exacto. Que realiza ese acto, que no tiene que ver con el querer, porque también el querer es como una fantasía del proyecto, Claro. ¿no? Y no hay proyecto. No. Es decir, entonces el barroco o el neobarroco es una buena manera de entender una estética o un ethos que se entrega a ese fatum, ¿sí? Que sabe entregarse a ese fatum, que peca una y otra vez, y que no tiene relación con una elección. No va con la tentación física, digamos. Eso, una tentación. Y poder responder a esa tentación, bueno, es en buena medida todos los poemas que hay ahí y toda esa literatura que está ahí. Entonces no es elección. Por eso la elección sería sí entrar en el terreno de la retórica o de los recursos. Y en todo caso, digamos, de una elección de supuesto libre albedrío, ¿no? Donde yo elijo ser tal o cual cosa. Pero yo no me imagino en esa instancia de Sama. No, claro. Lo comentaba, o se me formula esa especie de pseudo pregunta, digamos, un poco sonsa, pero en relación a esta cosa de ver a Lezama como poeta barroco o lo que sea, como una cosa que está en el medio, digamos, en cuanto a la experiencia vibratoria que propone, digamos, o a la que pone a tu disposición, digamos, ¿no? Tal cual. A nuestra disposición. No sé, como por eso, viste, como que la insistencia en el barroco por ahí me interesa menos que la vibratorio, ¿no? Es que vos viste que hay algo que me parece que tiene que ver con lo médico en la palabra, que no aparece en la palabra generalmente vinculada a la anécdota,
o a un realismo referencial, en la medida en que la palabra, en cuanto médica, tiene que conectar con ese aspecto informal, ¿no? Y que está, de hecho, en Corona de lo Informe, en este ensayo de Lezama. En la medida en que lo médico en la lengua está en aquello que no está calculado para apropiarse de una determinada matriz de contexto o lo que fuera. Entonces, el barroco, en un sentido, o lo que fuera el neobarroco, es una relación de segunda, digamos, como determinación secundaria, ¿no? Respecto a esta necesidad de vincularse al apetito de conocer, de determinada manera, y que el conocimiento esté ahí como el principal haz. Pero resulta que ese principal haz del conocimiento coincide en determinado momento con la estética barroca. ¿Por qué? Y bueno, tal vez porque sea la principal estética que no tiene relación con la determinación, con la designación, con el sujeto, tal vez. Yo quisiera hacer un comentario también. Me ha gustado mucho escucharte, Nácar, lo que dices. He aprendido muchas cosas en este ratito, de verdad. Y a propósito de la alucinación y de las imágenes que se hablaban hace rato, recordé una cita que Roland Barthes, no el Barthes estructuralista, sino el Barthes último, que se ha olvidado bastante del estructuralismo, ¿no? Lo ha dado atrás, en fin. Y Roland Barthes dice que la imaginación es lo que deshace las imágenes. Y cita a Gaston Bachelard, y Bachelard dice: siempre se pretende que la imaginación es la facultad de formar imágenes. Antes bien, es la facultad de deformar las imágenes proporcionadas por la percepción. No sé si eso te resuena de alguna manera con lo que dices. Sí. Resuena en el sentido de que la imagen no es forma. Exactamente. ¿Te parece, Juan? Es decir, la imagen no es forma. ¿O sí? El reino de la imagen, por ejemplo, como fue catalogado esta antología de textos de Lezama, ¿es el reino de la forma? Es un problemón. Es decir, el tema de la forma y de tratar de ponerla entre paréntesis es como escupir en el Santísimo Sacramento del altar. Es decir, la imagen es forma. En Lezama, por ejemplo, precisamente, que de hecho una de sus antologías se llama El reino de la imagen. ¿La imagen es salvable porque forma? ¿O la imagen en realidad es conocimiento? Entonces, ¿por dónde la salvamos, la imagen? Y a esa relación, digamos, tan propiamente poética que tenemos nosotros como escritores, como poetas, respecto a la imagen. La imagen a nosotros nos sirve como una especie de decoración o de elemento relativamente azaroso, o es conocimiento. O cuando Lezama Lima habla del reino de la imagen y de las eras imaginarias, está diciendo algo bastante pesado, en el sentido, digamos, conceptual del término, no en el sentido grávido e insoportable, ¿no? Que la imagen es conocimiento. Así que me parece súper conducente esto que comentás, Juan. No sé qué pensás vos respecto a lo que has leído.
Bueno, la relación vino porque antes de escucharte estábamos leyendo el trabajo sobre lo clásico y lo informe, ¿no? Y de alguna manera se conecta bien con eso, ¿no? Efectivamente la imagen no sería forma, ¿no? Claro. Tiene que ver con esa cuestión de captar el movimiento en el momento apropiado, ¿no? Ahí va. En fin. Bueno, para mí ahí hay algo que remite maravillosamente a Henri Bergson. Ustedes por ahí lo han leído en su momento. Y que es uno de los primeros que piensa la evolución de las especies en términos de biología fuera de la noción de forma. Es decir, la forma es básicamente una codificación del instante en el cual esa especie se nos presenta bajo tal o cual atributo. Pero la evolución es una relación continua con la variación continua. Y esa evolución que se realiza en términos biológicos se realiza también en términos de poética. Es decir, que toda forma o toda imagen es una variación continua. Bergson influenció un montón de escritores, entre ellos Artaud, o entre ellos artistas visuales como Matisse. Y ha sido, digamos, uno de los pocos filósofos que ha podido trabajar por afuera del concepto de forma, o de la imagen como forma, o de la evolución como salto de una forma a otra. ¿Sí? No hay tal salto de una forma a otra. Hay continua incubación, diría Bergson, en La evolución creadora, por ejemplo, uno de sus grandes, hermosos libros. Hay continua incubación. La incubación es muy distinta a un salto de una forma a otra. Es muy distinto a la noción de mutación o de mutante. Es más parecido a la noción de simbiosis o de simbionte. Y por eso, digamos, me llama a esta reflexión, digamos, o a esta bibliografía, lo que vos decís, Juan. A ver si encuentro aquí, por aquí, la cita de Bergson sobre esta cuestión de la forma. En un momento Bergson dice algo genial, que es: la línea ondulada es la llave de todo. Esto es también de la evolución creadora. La línea ondulada es la llave de todo. No encontré la cita respecto a la forma o la relación con la forma que tiene Bergson, pero me parece muy suscitante en términos de lo que pensamos respecto al verso, respecto a la poesía, y respecto a bergsonianos fatales como Juan L. Ortiz, y esa relación que hay entre el verso y el conocimiento como formas ondulantes. Y ese ondulante que no es
meramente una analogía, sino que es una realidad. ¿No? Es decir, cuando realmente ese pensamiento está colocado en lo ondulante, como una realidad productiva de lo ondulante, no como una analogía o meramente una analogía. Y hay un pensamiento ahí que la poesía tiene que tomar, o estaría en derecho de tomar para sí. Ese pensamiento de lo ondulante. Y por eso, digamos, ese título del desconocido ondulante de este ensayo está tomado de la dignidad de la poesía de Teresa Marina, un ensayo que está antologado en Confluencia. Tiene que ver con esto, es decir, que la dignidad de la poesía, si hay una dignidad para la poesía, es ondulante. Es decir, si hay una dignidad que se puede enunciar respecto a la poesía, es porque es ondulante, porque no es una trivia unívoca, ¿cierto? Y que genera esa violencia de respuesta respecto a lo unívoco. Y siempre se escapa. Hay un ethos, hay una ética. Una ética y una dignidad, por lo tanto, de la poesía. Disculpen, no tengo todos los asistentes en el me entran como 5 o 6 aquí en el celular. Pero lo que quieran preguntar o comentar, me dicen y seguimos en la conversa hasta las 3 de la mañana, digamos. No, ya en cualquier momento cerramos, pero bueno, dijimos que nos dábamos una chance de seguir desde un rato más de las 8 si pintaba, dado el delay y eso, que para aprovechar tu visita lo más posible, digamos, pero creo que yo por lo menos puedo seguir hasta las 3 de la mañana, sí, pero... Decía algo, está buenísimo. Pero adelante. Yo quería hacer una asociación así como inmediata, ¿no? En esto de la evolución creadora, directamente me fui a la imaginación creadora del sufismo de Ibn el-Arabi, digamos, que también ahí Corbán plantea, ¿no? Esto de el mundus imaginalis, ¿no? Y ese mundus imaginalis no es subjetivo tampoco, no. Y también plantea un órgano de percepción concreto para ese mundus imaginalis, ¿no? O sea, como que también hay una era imaginaria, podría trazarse ahí con el sufismo de Ibn Arabi, digamos, ¿no? También. Totalmente. Vos sabés en lo que pensaba cuando estabas planteando esto, que Henri Corbin genera una diferencia que es como una especie de tajamar hermoso entre la imaginación asociada y la imaginación separada. ¿Sí? La imaginación asociada está vinculada a las facultades del intelecto o del sujeto. Pero hay una imaginación separada que vive por sí misma y que es autónoma y que se puede vincular a esa comunidad de seres, de entidades que imaginan separado del sujeto y que es una imaginación separada, pero no separada en el sentido de que se vuelve reactiva o fóbica, sino que es una imaginación que no está vinculada a las facultades del sujeto. Es otra imaginación. Es una imaginación separada y no asociada a las facultades del sujeto de la reflexión occidental. ¿Sí? Y entonces es una imaginación separada que se puede encontrar como entidad con otras entidades que imaginan separadamente, pero separadamente es conectada a otras cosas que lo que se supone que es conectado en el mundo, digamos, de las conexiones obvias. ¿No es cierto? Eso es muy bonito, porque ahí está esa función de la imaginación como cuerpo que se puede separar, pero se separa de una facultad asociada, ¿no es cierto? Y en tanto tal tiene una realidad propia en el mundo imaginario. Y entonces ahí es donde los sufís, o quienes fueran, que contacten con esa realidad imaginal, pueden dialogar entre sí, en la medida que se han separado de la imaginación asociada al sujeto. Eso es muy hermoso. Y para mí es una de las cosas más hermosas de
de la traducción de Henri Corbin del sufismo persa. Encontrar la imaginación no asociada, separada. Y lo repito, separada porque se puede conectar a otras cosas, no fóbicamente separada. Y que es un poco la condición de posibilidad, para decirlo en términos un poco de modé, para que los místicos del sufismo se encuentren en la imaginación separada. Es decir, como en esos cuerpos, que pueden darles un lugar de aparición, un rigor apariencial en otro espacio, en otro tiempo, que se separa del tiempo referencial, o del espacio referencial, y que de alguna manera es la prueba de su posibilidad de comunión. Es muy hermoso. Es decir, lo que ha hecho Henri Corbin con el sufismo persa en general, como labor de traducción, es muy especial. Y creo que se puede relacionar muy bien con lo que estamos hablando. Nakar. Sí. Quiero volver sobre el tema del gesto para Lezama, y también vos lo enhebrás muchas veces en tu texto. Sobre todo poner la cita de Lezama, que dice que en el signo queda siempre el conjuro del gesto. Sí. No recuerdo la cita entera, pero la noción de gesto como anterioridad, decís en algún momento al signo. Sí. Es algo de lo que venimos hablando seguramente en otros términos, ¿no? El gesto es algo maravilloso, porque cada vez que nosotros leemos a un filósofo o a un poeta o a quien fuera que trata de dar cuenta del gesto, probablemente estamos ante esa situación relativamente apocalíptica o germinal, donde el gesto trata de dar cuenta de algo que no tiene relación con el número, con la palabra o con el significado. Entonces, ya casi que podemos estar preparados para saber que vamos a un lugar relativamente terminal. Y sin embargo, así y todo, lo que me resulta siempre retornante del gesto es que hay un gesto que no nace. Es decir, que un gesto que no tiene relación con la existencia, con el gesto hecho, o con el gesto realizado efectivamente en el estado de cosas. Entonces, hay un gesto imponderal, ponele. ¿Sí? Un gesto que retorna todo el tiempo sin ser hecho nunca. Por ejemplo, en una escultura de Giacometti, en una escultura que fuera. Tiene un gesto que retorna continuamente, sin ser hecho en un estado de cosas, sin ser realizado en un estado de cosas. Y ese gesto es nonato, es inengendrado. Y sin embargo retorna como inengendrado cada vez. Lo que me parece interesante de Lezama es que todo el tiempo está pensando en ese gesto, como aquello que reobra sobre el germen. La continua operación sobre el germen. No sobre lo hecho, no sobre lo dado, no sobre el hecho, sino sobre el germen. Y entonces el gesto está en vinculación con esa continua reoperación sobre el germen. Y no es dado, no es hecho, no es realizado, es un gesto nonato, un gesto inengendrado, y que sin embargo está en la escultura de Giacometti sin que lo haga, y que uno lo puede ver en la escultura de Giacometti, sea abstracta o figurativa, como gesto no hecho. Entonces hay un gesto que es nonato, un gesto imponderal, que se vincula antepredicativamente con el signo, con la lengua, con la escultura, con la pintura. Y hay algo de eso, de ese gesto tan investigado y en un punto tan poco dedicado, ¿no? Porque son páginas que sirven a otros propósitos, que se van a otro lugar y el gesto queda ahí como algo anecdótico,
¿qué es el gesto? Pero un gesto que ni siquiera se realiza, un gesto que está antes de la realización. Y a mí me da la sensación que Lezama y Artaud, y Néstor también en un sentido, son conocedores de ese gesto previo a su realización en un estado de cosas. Y que uno se pregunta todo el tiempo, es decir, yo estoy viendo la escultura de Giacometti, y sin embargo está realizando ese gesto que no realiza. Y ese gesto se puede traducir obviamente en gestos realizados, efectuados, que ya sería como la comedia, ¿no? La comedia del arte, con su saturación del gesto, su maquillaje del gesto, de algo previo al maquillaje del gesto, que es un gesto que no existe, y que sin embargo existe, etcétera, etcétera. Y que pues me parece que eso es lo que alimenta nuestro apetito. Bueno, ha sonado aquí un timbre, no sé quién será. Entonces, muy interesante eso, porque en todo lo que está en ese capítulo de la relación entre Perlonger, Lezama y Artaud, está este gesto. Pero ¿cuál gesto es el punto? ¿No es cierto? No es cualquier gesto, no es el gesto del teatro, no es el gesto de la mímica, ¿no? No es el gesto del mimo. Es el gesto del nonato. Eso. Claro. Y es muy hermoso de pensar ese lugar. Porque casi que no tiene relación con lo efectuado. Y que vuelve siempre todo el tiempo como nonato. Sí, nonato germen, ¿no? Sí. Claro, viste que Lezama todo el tiempo habla de eso de reobrar sobre el germen. Sí. ¿No? Sí. Y ahí el gesto es por eso tan difícil de detectar. Se ha hablado del gesto en tantos términos, ¿no? En términos de teatro, en términos de política, en términos de artes escénicas. Pero el gesto que no se realiza, ¿dónde está? Bueno, ese es el gesto para mí que trabaja en la poesía. Bueno. No se realiza en una mímica. Bueno, me sin embargo, tiene un lugar, ¿no? Me parece ahí como un punto que lo dejamos en los infinitas gracias, loco. O sea, hacemos otro en algún otro momento. Así como, obvio que sí. Sí, dale. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Muy grande. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias, Maca. Luego. Gracias. Una alegría. Nos vemos en la próxima pócima. Dale. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos.